la endoscopia se empieza a hacer, pero con medidas muy rudimentarias, pues ya por el siglo XIX, pero eran tubos huecos con luz indirecta, que al principio se veía muy poquito, un poco de esófago y un poquito de estómago y nada más, y era súper molesto. Pero el auge y la importancia de la endoscopia aparece con la fibra óptica. La fibra óptica pues es un invento que es del siglo XX y que se utilizaba para otras cosas, aparte de las telecomunicaciones, se utilizaba pues para transferir la información y se adaptó. Los primeros endoscopios han sido para la era espacial y de guerra. De hecho, se utilizaban los endoscopios primeros para intentar arreglar los cohetes que mandaban a la Luna o mandaban los satélites. Y luego también en la guerra del Vietnam se utilizó para descubrir dónde había zulos y enemigos escondidos. Pero eso es una cosa que es anecdótico, pero que hace pensar que la gran tecnología viene, por desgracia, de la mano de de algo que es un poquito más triste, como puede ser las guerras. Ventaja, que muchos avances médicos han sido paralelos. La informática mismamente, la informática, que ha sido un avance importantísimo, primero se utiliza para una cosa y luego se generaliza. Pero la endoscopia, desde la fibra óptica, en el siglo XX, se empezó a utilizar en la década de los 60, ya con los primeros ensayos en endoscopios para humanos, y la primera endoscopia con fibra óptica se hace en el año 1969, relativamente hace nada. Y el auge posterior ya con la pincelía y lo que supone la endoscopia ahora es que pasa a ser no solo una técnica de echar un vistazo, que es la que está libre de complicaciones, es que te permite hacer muchísimas cosas, pues no solo tomar biopsias, el tratamiento de la hemorragia digestiva es de primera elección, el tratamiento de las litiasis dentro del conducto de la bilis es de primera elección, el poner las prótesis, el quitar pólipos, el sellar fístulas, el arreglar estenosis. Claro, de cosas que antes se hacían quirúrgicamente y ahora se hacen endoscópicamente, es un problema porque muchos pacientes no asumen que es una técnica que puede tener complicaciones. Echar un vistazo, como puede ser para ver si tienes una úlcera o no, gastritis o no, y tomar una biopsia, pues eso excepcionalmente tiene complicaciones. Pero evitar una cirugía que puede tener más complicaciones, mediante una técnica que es, dicho vulgarmente, meter un tubo con luz de un calibre, un gastroscopio de 9,5 milímetros. Cuando uno come, lo que come es mucho mayor que eso. Un colonoscopio son 13 milímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de unos calibres que son, vamos, cualquier médico de los años 70 estaría encantado con los calibres que se tienen ahora, porque antes no eran así, eran bastante más gruesos. Entonces se ha conseguido compactar y verlo en vídeo, porque fue el último avance de la endoscopia. Pasar de la fibra óptica, que es visión directa a través del ojo, a verlo en pantalla. El doctor nos habló sobre las utilidades de la endoscopia y colonoscopia y nos explicó cómo estas dos prácticas ayudan tanto a los médicos como a los pacientes. Se pueden detectar desde una simple úlcera hasta un cáncer de colon y, lo más importante, sin provocar ningún dolor al paciente. Solo hay un país que yo recuerde en el mundo donde se hace endoscopia de forma habitual y es Japón, porque la incidencia de cáncer de estómago es muy alta. Entonces, a partir de los 30-35 años se le hace a todo el mundo. Igual que se hace un electro, se hace una radiografía y una endoscopia. Y luego lo que sí que recomiendan todos los países industrializados es a partir de los 50 años, si no se tiene síntomas, se recomienda, no se puede hacer de un uso universal porque es carísimo y claramente prevendría la aparición de muchos cánceres de colon y pólipos y todo ello, pero realmente es una política muy cara y es lo que se recomienda. Si hay antecedentes familiares, ya en función de cada uno se recomiendan unas edades, pero sí que se recomienda la colonoscopia. De hecho, en países anglosajones, muchos seguros incluyen la colonoscopia a partir de esa edad. No obligatoria, pero sí recomendable. Si todavía entre ustedes se encuentra gente que le tiene miedo a esta práctica, el doctor quiso darnos más explicaciones y además insistió en los avances de la medicina. Hoy en día, con tubos mucho más finos, se realizan estas prácticas, cosa que no supone ningún dolor para el paciente.
La endoscopia alta, lo que es la gastroscopia, bueno, es tener síntomas digestivos, dolor, acidez, ardor, que no cede con tratamiento habitual, que es el que pone el médico de cabecera, se debería hacer una endoscopia. Y luego, si además de esos síntomas se acompaña de pérdida de peso o de anemia, todos. O sea, eso no hay que esperar si el tratamiento mejora o no. Y la colonoscopia, cualquier rectorragia, o sea, sangrado por ano, se debería hacer una colonoscopia. Si hay antecedentes familiares de primer grado, o sea, padres o hermanos con cáncer de colon y además con rectorragia, te la debes de hacer. Luego en eso hay unas especificaciones que dependen de la edad, del número de familiares y todo ello. La alteración del ritmo intestinal, o sea, si eres estreñido y empiezas de repente con diarrea, no porque tengas una gastroenteritis, sino que una semana, la segunda semana igual, sin saber por qué, te debes hacer una colonoscopia, te debes preocupar, porque esos son quizás los síntomas de alarma más frecuentes y los que más fácil puede entender la gente, y la presencia de anemia no justificada. O sea, uno no debe tener anemia. Es verdad que, por ejemplo, en mujeres jóvenes, si tiene desarreglos menstruales importantes, pues puede explicarse, pero inicialmente lo normal es no tener anemia, y la anemia no justificada, y que es lo que le toca a uno, es después de que se ha visto que no tienes nada. Entonces, resumiendo, colonoscopia, ineludible, aunque hay otros supuestos, pero ineludible, que es lo más para que lo entienda todo el mundo, el sangrado por ano, que es la rectorragia, y el cambio del ritmo intestinal, que es pasar de estreñido a diarrea o de diarrea a estreñido, sin motivo alguno. Si uno empieza a tomar fármacos, si no hay causa que lo justifique, debe hacerse una colonoscopia, y eso es lo más habitual. Luego hay otros como pérdida de peso, anemia, sumar más cosas, pero hay que ir a lo fácil para que la gente tenga las ideas claras. Y luego, por la parte de arriba, la gastroscopia, hay que hacerlo. Si uno de repente empieza a que no puede comer, a perder peso o anemia, tengan síntomas de digestivos altos, acidez, ardor o reflujo. Si tenía síntomas y cambian, es un motivo de alarma también. Una úlcera no deja de ser la pérdida de la sustancia de la mucosa y parte de la submucosa llegando a la muscular. El estómago tiene 4 capas, entonces se lleva 2 capas de ellas y eso es una úlcera, es el término médico. Realmente, para que lo entienda todo el mundo, es como una cicatriz en lo que recubre el estómago. En el estómago pueden aparecer en el esófago, en el estómago y en el duodeno. Las más frecuentes actualmente son las duodenales y relacionadas con antiinflamatorios o fármacos que favorecen la aparición de úlceras, como puede ser la aspirina. Luego está el estómago y menos frecuentes son las del esófago. Las úlceras gástricas hay que biopsiarlas, tomar muestras en todas, al 100%, porque puede coincidir que el uso de fármacos enmascare, o sea, el uso de antiinflamatorios enmascare que uno tenga realmente un problema. Entonces, es muy importante. Las úlceras todas gástricas se deben ver por endoscopia, porque es la forma de verlas, de definirlas y de biopsiarlas. Una biopsia negativa con una úlcera de aspecto dudoso, que puede ser, si tienes dudas la repites y vuelves a tomar biopsias. Si se hace con otra técnica no tienes la facilidad de tomar la biopsia. La biopsia es lo que te va a determinar si es maligna o no. Las úlceras duodenales excepcionalmente son malignas y, bueno, por definición no son malignas, y si tienes una maligna es que ya era malo de entrada. Las gástricas sí que pueden degenerar. Generalmente se considera que es la manifestación del cáncer de una forma muy incipiente, pero la única forma de verlo, porque el aspecto endoscópico a veces puede ser igual, es tomar biopsias de fármacos protectores del estómago. El más conocido por todos es el omeprazol. Hay varios derivados y todo ello, cada uno con su potencia, sus efectos adversos, sus interacciones con unos medicamentos u otros, y eso hace que se elijan unos u otros. La úlcera sin hemorragia no necesita. La úlcera con hemorragia necesita hospitalización, y en función de la gravedad, que eso lo determina la endoscopia, ahí se pueden describir distintos tipos de úlceras, y eso va a hacer que, según el tipo de úlcera, se da un riesgo de resangrado. Lo típico que vemos nosotros es paciente que viene por hemorragia y se diagnostica la úlcera. Los que están francamente bien y de bajo riesgo tienen una estancia muy corta, y los que están de alto riesgo son los que requieren tratamiento endoscópico, porque en la endoscopia, aunque sea un tubo con luz, se pueden poner grapas, se pueden inyectar sustancias, se puede quemar con gas argón, se pueden hacer muchas cosas para cortar la hemorragia. Como pasa igual que los antiinflamatorios y el tomar omeprazol o protectores del estómago.
Con la endoscopia se consigue evitar la cirugía por hemorragia en un porcentaje elevadísimo, pero no en el 100%. Hay úlceras que, o por su tamaño, o porque está afectada una arteria muy grande y que no hay quien controle el sangrado, necesitan cirugía. Pero es verdad que de cuando se abrió los hospitales, que era más frecuente la cirugía por hemorragia, ahora que es una cosa accidental, pero aún así lo accidental también se pasa todos los años y hay úlceras que no hay forma de controlarlas desde el punto de vista endoscópico. Las de estómago son las únicas que pueden producir algunas, favorecer el cáncer, pero generalmente en estómago deformidades, y lo más problemático es que si produces úlceras crónicas a nivel de duodeno, que es el tramo de intestino que continúa el estómago, puede producir deformidades, zonas estrechas e incluso que sea tan estrecho que impida la alimentación, que uno coma y vomite. Eso puede pasar también en el esófago, que de zonas estrechas, y para eso estábamos el tema de que decíamos antes del endoscopy. Para las del esófago, para eso están diseñadas las prótesis, estas que son personas que han tenido mucho reflujo, mucho ácido, que no se ha controlado bien, que no ha respondido bien al tratamiento farmacológico y al final se ha cerrado y no puede comer y pierde peso. ¿Qué pasa? ¿No puedes comer, pierde peso? Se hace una endoscopia, se ve. ¿Qué es lo que se ve? Que es una úlcera. Se toman biopsias para ver si es maligno o no. Entonces, ¿que no es maligno? Pues entonces se trata para que pueda comer.